Vamos a comenzar hoy día, hermano Luis. El otro día nos dejó hasta el versículo. ¿Qué versículo nos dejó, hermano Luis? Entonces, ya entramos en el capítulo, en el, 11, pastor, ya. verso Y bueno, 11. estamos ya estudiando el libro de Segunda de Pedro, mis hermanos. Así que hoy día ya vamos con el segundo tema. Vamos a leer del verso 12 en adelante. Dice así: Por eso yo no dejaré de recordaros siempre, capítulo 1 de Segunda de Pedro, verso 12 en adelante. Dice así: Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo, quien me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Muy bien. Nuestro hermano Luis nos estuvo llevando aquí en estas 7 cualidades o de la participación divina que nosotros tenemos por medio de Jesucristo. ¿Se acuerda? Dice que debemos, allí en el verso, haciendo como un repaso, en el verso 5 estos peldaños que tenemos que tener o estos eslabones, de tal manera que podamos ser virtudes, tener estas virtudes en nuestra vida cristiana. Como dice el verso 5, dice, vosotros también, poniendo con toda diligencia a esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Así que ahí tenemos, ahí nuestro hermano nos introdujo el otro día en estos versos, y hoy día vamos a desarrollar los versículos 12 al versículo 15 que dice de esta manera, vamos a ir desglosando. Allí dice, por tanto, es como el resultado. Siempre estáis listos para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Aquí lo que está haciendo Pedro es recordar o exhortar a la disposición de estas cosas tan importantes que debían tener los cristianos. Y fíjese, una de las cosas que hay es la repetición de las cosas. Es algo bueno, ya que nos mantenemos al tanto de las cosas que los cristianos necesitamos saber. Siempre el Señor nos está recordando las cosas que ya sabemos. Sí, por eso se le escudriña constantemente. Es como el alimento. Siempre estamos allí leyendo. Y a usted le pasa, cada vez que estudia un libro y después lo vuelve a estudiar, le va a ir sacando otro provecho más profundo. Pero si nos dejamos estar, obviamente no va a ser un recordatorio, sino que quizás vamos a ir olvidando estas palabras de vida en nuestras vidas. Por eso hoy día el Señor ahí exhorta a que dice que mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Es bueno que nosotros de una u otra manera estemos allí siempre ejercitándonos en la vida cristiana. Entonces Pedro aquí reconoce que los cristianos a quien escribe ya sabían de estas cosas. Sin embargo, era importante que la recordaran. La frase allí que está mencionado dice, habéis sido confirmados en la verdad. ¿Se acuerdan con lo que dice ahí? Denota que los cristianos ya conocían la voluntad de Dios en cuanto a las virtudes y todo lo que este contexto menciona. Entonces, porque si estas cosas abundan, dice, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, sino que vamos a tener una visión muy amplia de las cosas del Señor. ¿Y qué más dice? Versículo 13. Si alguien puede leer ahí el verso 13. El 13 dice, hermano José,
Ya, el 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ya. Entonces ahí lo que está hablando es que eh, la amonestación tiene que ver con el animar, recordar, amonestar. Bueno, en el campo un hermano cuando salía a visitar, en vez de decir amonestar, decía, lo vengo a molestar, hermano, porque el Señor me inquietó a que lo venga a molestar. No podía decir amonestar, sino que lo vengo a molestar. Entonces, claro, puede ser una molestia, pero amonestar, amonestación tiene que ver con allí animar, estimular, tiene varias aseveraciones, tiene que ver también con corregir. Cuando alguien es amonestado es porque quizás está saliendo del camino y la palabra de Dios nos amonesta a que volvamos de nuevo a a la senda correcta que es el camino del Señor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está considerando aquí este versículo 13? Que el apóstol Pedro era algo tan justo y bueno, dice, recordar a los cristianos cuáles son las responsabilidades para con Dios y el crecimiento espiritual. Todos nosotros estamos aquí para crecer espiritualmente. Si el Espíritu Santo no lo hubiese tocado nuestras vidas, estaríamos quizás viendo Netflix o otras cosas en este momento. Pero porque el Señor está en nosotros y tenemos hambre por Dios, tenemos, así como nos alimentamos físicamente, también tenemos hambre por Dios, por eso nos congregamos, buscamos la instancia de crecer juntos. Entonces, una y otra vez vamos alimentándonos. Y fíjese allí en la frase dice, mientras estén en este cuerpo, dice, denota mientras esté con vida lo que está diciendo Pedro. Esta parte del texto refuta la idea errónea de que los muertos puedan regresar a la vida para hablar o dar instrucciones a los que están con vida. Todos nosotros como hijos del Señor creemos que los que mueren ya mueren, están durmiendo, no nos pueden venir dar órdenes. Hay gente que dice, oh, me vino a ver, pero no, en la fe cristiana no existe eso, ¿ya? Hay una canción que de repente se escucha cuando hay un funeral, que suena muy lindo, pero en el fondo eh, fueron tantas veces. ¿Escucharon esa? Na, na. Entonces, más o menos, es como que está dialogando con el difunto que se fue y que lo echa de menos y que hablan juntos. Eh, ahí está la canción. Yo te extrañaré. Ahí está la canción. Entonces, a veces, de repente, las canciones que a veces uno escuchamos, entre comillas, que decimos ser cristianas, a veces pueden tener muchos errores doctrinales. Bueno, hemos estado cantando canciones muchas veces que tenemos que ahí corregir en el Ministerio de Música. Por ejemplo, con mis manos, eh, cuando levanto mis manos, usted analiza esa canción, no tiene nada de Dios esa canción. Pues si usted lo analiza objetivamente, es como que si tú levantas tus manos, Dios va a orar. Entonces no está la gracia, no está Dios nada, en ningún momento. Solamente es como lo humano. Si yo levanto mis manos, es como que Dios va a mover. Hermano, Dios se sigue moviendo. Levante las manos, Dios sigue siendo real. Entonces es importante que nosotros, quienes allí participamos de la congregación, nuestro culto debe ser quizás de repente bueno analizarlo a la luz de la doctrina. Si estas canciones que cantamos están apelando a otras cosas o netamente son netamente canciones románticas, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso. Pero ¿cómo podemos aprender esto? A medida que estudiamos la escritura. Y las canciones, las alabanzas deben estar enraizadas en la palabra del Señor. No son mi experiencia, sino que deben estar allí, en primer lugar, glorificar a Dios. Que toda adoración, porque las canciones tienen que adorar a Dios, pues. Es para adorar a Dios, exaltar su nombre, su atributo, su voluntad, su propósito. Entonces,
Esto es importante reflexionar en lo que dice allí Pedro. Las cosas se llevan a cabo mientras hay vida, porque después ya no hay oportunidad, ¿ya? Eh, el recordar la palabra de Dios era un estímulo, por consiguiente, el cristiano debe soportar las palabras de exhortación. Siempre estamos llamados a ser exhortados. ¿Alguien puede buscar Hebreo 13:22? Hermano Alfredo o hermano Jorge, Hebreo 13:22, el que lo encuentre primero lo pueda leer. Pastor, aquí está. Hebreos 13:22. 13:22. Dice así, en el nombre del Señor, os ruego, hermanos, soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Ya. Repítalo de nuevo. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Ya. La palabra exhortación, ¿qué significa? Porque recién escuchamos la palabra amonestar, pero ¿qué significa exhortar ahora? Declarar, exponer, Ya, por ahí va. Exhortar significa consuelo, consolar, ¿ya? Todos nosotros estamos llamados a, como se dice, a amonestar, pero también a consolar. Y hay el recordatorio también en un contexto de que allí animaban al pueblo de Dios a seguir adelante, ¿cierto? Ya, es eso. Gracias, hermano Jorge. El verso 14, vamos a leer, el verso 14 dice lo siguiente: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Entonces, desglosamos este verso con la siguiente explicación. El apóstol Pedro sabía que este mundo terrenal no era su hogar permanente. Él era solamente un peregrino, uno que pasaba solamente por este mundo. En segundo lugar, podemos decir lo siguiente, que Pedro sabía que tarde que temprano iba a partir para poder estar con Cristo. Eso es tan importante. En la misma expresión que el apóstol Pablo, perdón, cuando escribe a los filipenses, si podemos buscar capítulo 1, verso 21, bajo el contexto donde dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero ¿qué dice el verso, capítulo 1, verso 21? Filipenses 1, 21, complementando a lo que dice 14, el capítulo 1 de Segunda de Pedro, 1:14. Síguenos. dice, porque para mí es perdón, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, él también decía, para mí estar con Cristo es muchísimo mejor. Tenía dos opciones, pero también hay que quedarme acá para seguir predicando su palabra. Entonces, siempre tenemos una alternativa de servir al Señor, una alternativa tan especial de rendir nuestra vida al servicio del Señor. Todos nosotros somos llamados a ser esos siervos del Señor que llevan su palabra, su mensaje, su reino a todo el mundo. Muy bien, vamos a seguir explicando el verso 14. El 14 dice, sabiendo que mi separación de este cuerpo terrenal es inminente, tal como lo había declarado nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Pedro sabían que el tiempo de su partida estaba muy cercano. Cada uno de ellos como apóstoles tenían esta convicción. La palabra inminente
denota algo que no tiene vuelta hacia atrás, que lo que va a suceder es real. Así como nosotros nacemos, así también un día tenemos que partir de este escenario de la Tierra. Eso se llama lo que es inminente, que está ahí, no, uno no puede volver para atrás. Es decir, por ejemplo, ya los segundos que usted pensó hace 3 segundos atrás ya pasó ya. Usted no puede ahorrar los segundos, va pasando, va avanzando. Así nuestra vida con Dios, es por eso que tenemos que valorar el Señor lo que nos entrega. Allí, fíjese también la frase misma del verso 14, dice la frase tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Puede ser una referencia a las palabras de Jesús al apóstol. Esto también tiene una connotación o también un comparado allí con lo que dice el Evangelio de Juan. En Juan 21, allí en el Evangelio de Juan, vamos a leer los versos, le digo, los versos, capítulo 21, 18 y 19. 18 y 19. Dice así en el nombre del Señor. De cierto te digo, cuando eras más jóvenes te ceñías e iba a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Allí el Señor, cuando restaura a Pedro, ¿se acuerda cuando él lo negó? El único evangelio, el cuarto evangelio, es el único que habla de la restauración de Pedro. Entonces, si uno mira esta frase, todo está en un contexto del pastoreo, del cuidado, y como el Señor trabajó en la vida de Pedro, esta misma delicadeza, esta misma actitud, este mismo proceder, Pedro está alentando a la iglesia que está siendo perseguida, ultrajada por profesar la fe en Cristo. Entonces no debemos perdernos, sino que allí esta carta tiene un asunto que tiene que ver con los posteriores tiempos, tiempos peligrosos, tiempos donde de una y otra manera vendrán falsos maestros, como allí más adelante vamos a ir viendo, desarrollando estos capítulos de este libro. Y cómo el Señor, de una u otra manera, muestra los peligros que estamos allí, cada uno viviendo estos riesgos de ser quizás infectado con una doctrina que de otra manera puede apartarnos y gozar de la gracia del Señor. ¿Cuánta gente hoy día dice, bueno, de hoy día en adelante dejo de ser cristiano, me identifico con esta religión ahora? Quizás me identifico con una religión ancestral de mi pueblo o de mi ancestro, o de las religiones hindúes o musulmanes. Así vamos agregando cualquier de estas religiones. Pero la diferencia con Dios es que nosotros tenemos un evangelio. Y comparado con todas las religiones, queridos hermanos, el único elemento, mira, por ejemplo, uno compara el cristianismo con otras religiones, el único que tiene el elemento de la gracia de Dios. Entonces, hoy día hay gente que está refutando esto de si se pierde o no se pierde la salvación, pero al final olvida lo más importante, la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo. ¿Usted cree que a Dios no le costó la salvación? Él no puede tirar estas cosas que le costó a su propio hijo, no lo puede tirar al tacho de la basura. Por eso, cuando hablamos de la gracia de Dios, es el favor no merecido. No mereciendo nada, Dios me alcanzó con su gracia, su misericordia. ¿Cómo no de alabarle? ¿Cómo no de servirle? Y vivir para Él. De tal manera que tenga esta actitud de siervo.
actitud de siervo. Entonces, allí en la restauración, allí el Señor le dice, cuando eras niño, te podías mover de aquí para allá, pero ya cuando seas viejo, otro te ceñirá. Entonces eso daba a entender cómo iba a morir Pedro. Pedro dice en la historia del cristianismo que pidió morir con la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba, porque no se sentía digno de morir como él, como su maestro. Pero murió, lo mataron. Fue muerto por la causa de Cristo. Bueno, ¿qué podemos más decir? Verso 15. ¿Quién no ha leído, hermano Alfredo? ¿Podría leer el verso 15? Amén, pastor. Voy a leer inmediatamente. Ya. Dice el verso 15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Repito, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Verso 15. Gracias, hermano Alfredo. Entonces el verso 15, allí se desglosa lo siguiente. Este texto implica la idea de que el apóstol Pedro haría ciertos arreglos para que estos cristianos pudieran seguir siendo instruidos en el camino del Señor por alguien más. Si él iba a partir de este escenario de la tierra, él tenía que dejar otro a otro discípulo, ¿ya? Cada uno iba formando a otro mientras iba pasando la posta. Es probable que se lleve a cabo por medio de cartas que iban a dejar o probablemente por alguien eh, a quien Pedro le iba a delegar esta responsabilidad de instruir a los hermanos. Cada uno de nosotros estamos llamados a, a enseñar la palabra. Por ejemplo, tenemos hermanos que dan este paso de bautizarse, integrarse a la iglesia. Entonces se le hace un discipulado de acuerdo a ese nivel de iniciación. Pero muchas veces la iglesia solamente prepara hasta ahí nomás. Y después la persona se mojó o se metió al agua y lo bautizaron. Después no se sabe más, no está participando en la oración, no está participando en la iglesia, en los ministerios. Entonces, a veces se cree que solamente es para la ceremonia nomás. Yo creo que fuimos llamados todos nosotros para cada vez ir creciendo más y más en la vida cristiana. Entonces, cuando aquí Pedro dice, no dejaré de recordaros. Si usted ve más allá, mire lo que dice el verso capítulo 1, verso 8. Hermano Luis, el otro día lo decía de que el cristianismo, ¿se acuerda que no es algo místico? ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas, Luchito? Ahí cuando te tocó la primera parte, que nosotros no es, tenemos que basarnos a través de la historia. Debe ser clara. Eso tenía que ver con nuestra fe en el Señor. Entonces, ¿qué dice el verso 8? Dice, porque si estas cosas, mire, dice, vayamos leyendo juntos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, estas virtudes, la vista está muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, cuando la persona de otra manera no está profundizando en las cosas de Dios, olvida lo que Dios hizo por él. No valora lo que Dios ha hecho. Verso 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11, porque de esta manera os serán otorgadas amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Maravilloso pasaje
donde uno va viendo todo este tremendo contenido que Pedro nos entrega a través de su primera y segunda carta, Mm. y que donde podemos ver las advertencias, las amonestaciones, las correcciones, y donde debe estar un ejercicio de velar y orar. Debemos estar allí, dice, deben abundar en nosotros, no de estar ociosos, ni sin fruto, sino que cada día el conocimiento de Dios nos vaya transformando. Fíjese, nosotros no, usted puede decir que usted no es nada, ¿sabe? Cuando No, nosotros nos no. nos presentamos ante el Señor como vasijas rotas y el Señor puede usarnos. Pero si vamos con este aire de grandeza y no como siervo, todo será inútil. ¿Cómo Dios Mm. tuvo que tratar con Pedro? Pedro tenía un gran problema con su carácter. Era de mecha corta. ¿Se Mm. acuerda cuando le cortó la oreja al, ahí a Malcolm? Siervo. Sí. Mm. O también era impulsivo en decir las palabras. Entonces a veces acertaba, a veces el Señor también tuvo que reprenderlo una y otra vez. Cuando el Señor le dice que va a ir a Jerusalén y el Señor, Pedro le dice, no, Señor. Y inmediatamente el Señor le dice, quítate de mí, Satanás, porque me estorbo para cumplir el plan de mi Padre. Mm. Pero también Pedro acertó en el sentido también en la revelación de Dios cuando en un momento el Señor allí dialoga junto a su discípulo y le dice, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Y todos empezaron a opinar. Bueno, dice, mucho, Mm. eres hijo de un profeta, eres Elías, eres a esto, eres acá, mucha opinión. Y Mm. nosotros preguntamos al pasaje, ¿qué pasa si hay mucha opinión en un grupo? ¿Qué produce cuando Mm. hay mucha opinión? Confusión, Confusión, pues, ¿cierto? confusión. Todo, Sí. cada uno quiere decir su verdad. Pero el Señor hace una segunda pregunta. Eso es lo que la gente dice por fuera. ¿Qué dicen que es el Hijo del Hombre? Mm. Pero, ¿sabe? Le hace una pregunta directa a sus seguidores. Le dice, ¿y ustedes quién cree que es el Hijo del Hombre? Y de ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Mm. viviente. Y el Señor Sí. lo felicita y le dice, bien Pedro, no te Mm. reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha dado a conocer. Entonces, cada vez que Mm. nosotros debemos tener esta revelación de Dios, por eso nosotros debemos orar mucho por quienes enseñan la palabra, quienes predican la palabra, para que cuando se enseñe la palabra haya sabiduría, haya revelación, y eso nos lleve a una vida de transformación para la gloria de su nombre. Mm. ¿Se da Amén. cuenta? Entonces dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Dios. Vamos a dejar un tiempo aquí para que dialoguemos. ¿Qué le pareció el tema del día de hoy? ¿Qué pregunta, consulta? Mirando el texto ahí, usted puede decir, bueno, me queda claro o ha sido realmente más que claro. Hoy alguna consulta. Dejamos un minuto ahí en una retroalimentación antes que se nos pille o nos alcance el sueño, para luego ya ir terminar. Hermano Luis, Jorge, Joel, José, Alfredo, ¿qué Dios nos está enseñando el día de hoy? Mm. Bueno, yo lo que puedo en esta noche escuchar, eh, cuando dice en el versículo 12, cuando Pedro dice que él no va a dejar de recordar estas cosas, aunque nosotros las sepamos, aunque el cristiano, este es un camino de preparación diariamente y durante la vida que tenemos en esta tierra. Necesitamos
aprender de la escritura, necesitamos aprender. Usted citó una parte que está en el libro de Osea, cuando dijo mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Creo yo que es muy importante conocer, introducirse, investigar. Es bueno porque no hace bien. Como predicadores tenemos que tener lo mejor, bueno, lo más lindo viene de parte del Espíritu Santo, pero también tener harto conocimiento para poder instruir a la gente que está al frente. Debemos de estar bien informados en cuanto a la palabra y creo que no debe molestarnos. Lo mismo que este gran hombre de Dios, Pablo, en algún momento le dijo algo parecido a un pueblo. Entonces, es necesario que nosotros leamos harto la palabra del Señor, estudiemos y siempre le vamos a sacar provecho, como usted también dijo, Pastor Luis. Es linda la escritura y escudriñarla. Yo creo que por algo lo dijo el Señor, escudriñar la escritura, porque os parece que ahí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si Él lo dijo, tenemos que hacerlo nomás. Gracias, hermano Alfredo. ¿Alguien más de los hombres de Dios que están aquí? Bueno, me quedo con el versículo 13, donde dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo al despertaros con una amonestación. Era algo, bueno, no podemos dejar de, nosotros como familia, de recordar siempre las palabras de nuestro pastor Antonio. Siempre allá él amonestaba a la iglesia que se capacitara, él amonestaba a la iglesia que estudiara las escrituras. Eh, Él decía siempre hay una gama en todo lo que es la Escuela de Capacitación Ministerial, que sin duda, aparte es gratuita allá en Cono Norte Callao. eh, Hay una cantidad inmensa de cursos que se tiene para estudiar gratis, y a veces los hermanos eran flojos, pues no querían estudiar. Eh, pero estaba ahí, pues estaba a disposición de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor siempre decía, para no dejarse engañar por estas falsas doctrinas que hay en el mundo. Era necesario estudiar la Escritura, necesario conocer a Dios a través de la palabra del Señor. Entonces creo que el apóstol Pedro estaba en ese mismo, porque él sabía que también venían tiempos peligrosos, tiempos complicados para la iglesia, y era necesario que los hombres de aquel tiempo pudiesen conocer más al Señor. Ok. Eso es lo que quería aportar, Pastor Luis. Gracias, hermano Joel. Excelente. ¿Alguien más? Vamos a la retroalimentación. ¿Qué más? Pastor, a ver, no, Adelante. es importante recordar lo que decía el hermano acá, que porque hoy día hay el tema de las redes sociales, como que hoy día yo creo que hay una crisis en cuanto al tema de que la gente se interese por leer la palabra de Dios. Hoy día hay una crisis dentro del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Y más aún hoy día por las redes sociales. Yo creo que a veces nos metemos más en las redes sociales, escuchar a algún predicador, que nosotros mismos leamos la Biblia. Yo creo que ha entrado demasiado la pereza dentro del pueblo de Dios. Y ahí Sí. es donde hay que, yo creo, como líderes debemos atacar esa área, en el sentido de soltar esa área, porque realmente se ve en los estudios, se ve en las reuniones, en todo ámbito. No hay hermanos, Mm. no, poco hay. Y nos Sí. conformamos, no, donde hay 2 o 3 está el Señor. No es la idea. Hay un conformismo por más parte nuestra también. O sea, hay, digamos, que exhortarlo en ese sentido de salir de de sentido mediocridad de repente, igual, como hijo del Señor, estamos un poquito al dedo. Correcto. Muy bien. ¿Qué dice Jorge? Hermano Jorge. Hermano José. Pastor, estaba un poco escuchando a mis hermanos que tienen razón, eh, de la importancia de estudiar, también de la importancia también de traspasar este conocimiento
Sí. Y en alguna medida dejar, no digo legado, porque tal vez la palabra no va, pero la importancia de dejar, dejar tener claridad, ¿cierto? ¿Quién va a tomar la posta? En el fondo, en general, líderes dentro de, de, de las congregaciones, dentro de la congregación donde uno se edifica. Eh, Hay que ser súper generoso en el sentido eh, de ser generoso para entregarlo constantemente. De hecho, los primeros versículos habla de que en realidad, independiente que sea algo que sea conocido, preocuparse, ¿cierto?, de que quede aún más en el ADN de las personas, recalcar en el fondo y asegurarse de que nosotros, mira, que también hay claridad de que somos súper pasajeros, que nosotros tenemos un tiempo muy breve, muy breve, tan breve que en realidad la eternidad no es nada, o sea, ni siquiera podríamos graficar el tiempo que nosotros permanecemos en esta Mm. condición, ser humano. Y creo que es súper importante traspasar este conocimiento con gracia, reconociendo que es el Señor, ¿cierto?, que nos provee, que nos capacita, con ese sentido de dejar un remanente que continúe con la tarea, con la obra del Señor. Eso es lo que yo quería comentar, Pastor, que en realidad el Evangelio hay que vivirlo con mucha generosidad, en todo el sentido de la palabra, tanto para recibir con humildad, entregar con humildad y con ese sentido de reino, como siempre lo menciona usted. Eh, Usted recalca mucho el sentido de reino, ¿cierto? Que eso proyecta, porque nuestra vida es un punto dentro de este tiempo y así como hubieron hombres que nos entregaron por amor a Dios, por amor al Señor, se capacitaron, nos prepararon, nos están educando, nos están entregando el conocimiento de la verdad. A nosotros la tarea nuestra no es distinta en el fondo, no es distinta. Estamos en distintas etapas, hay algunos que sabemos menos, que estamos aprendiendo, o también sabemos un poquito más que otros, pero hay algo que tienes claro. Creo que no, por muy poco que sepamos, lo poco que sepamos es algo que se puede entregar, porque es de Dios. Creo que nadie sabe tan poco como para no entregar nada, porque, eh, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestra persona, entonces no es posible que no podamos entregar nada. Entonces, no siempre estemos mirando tal vez a los grandes eruditos. Nosotros también tenemos esa experiencia, también tenemos esa manifestación de Dios en nuestras vidas, por lo tanto tenemos conocimiento, tenemos experiencia, por muy reducida que sea, eh, hay que, hay que exhortar, hay que animar, como decía el pastor, a que otros reciban y también den. Así como reciben por gracia, también sea ese sembrar la palabra continuamente. Eso, pastor. Gracias. Sí, tiene razón en el sentido. A veces no valoramos lo que tenemos nuestro. Saben, nosotros, yo digo, hay una tremenda inversión en nuestra iglesia de lunes, martes, están los grupos pequeños, de estudiar la palabra. Y a veces de repente algunos hermanos, como decía hermano Joel, la flojera no lo ha dominado. Entonces, si queremos haber un cambio en la vida del Señor, Dios comienza en nuestro avivamiento volviéndonos a la palabra. Que si no hay hambre por Dios, no hay hambre por la palabra, difícil que quedamos, por más que nos peleemos las rodillas, diciendo, bueno, no va a pasar nada. Es importante tener su palabra, profundizar una vida de oración. Eso va a oxigenar a que la iglesia vaya creciendo, vaya avanzando. Entonces, qué lindo poder entender esta tremenda verdad. Entonces, al estudiar el libro de la Biblia, también nos permite tener esta mirada más profunda, porque si nosotros damos así como lo hacemos en el altar familiar, una pincelada nomás, bueno, ahí tratamos de que participen los hermanos, pero si no estudiamos así profundo, al final vamos a ignorar muchas cosas, inclusive vamos a interpretar textos que realmente a veces también decirlo, pero a veces de repente tienen otro sentido.
Voy a dar solamente un ejemplo. Comúnmente cuando nos toca dirigir un culto, siempre uno dice, donde hay dos o tres hermanos, ahí está el Señor, ¿cierto? Pero ese texto está en un contexto del perdón, en un contexto de cuando allí el Señor dialoga con Pedro y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Ese texto está bajo, inserto en ese ambiente, ¿ya? Entonces también dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces también está en un contexto de persecución. Entonces, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, hasta morir por la causa del Señor. Entonces, también se toma en ese versículo cuando dice, no se preocupen qué van a decir. Se interpreta mal ese texto cuando el Señor dice, el Espíritu Santo lo revelará en un momento cuando tengan que decir, pero también está en un contexto de la persecución. ¿Se acuerdan cuando ya los apóstoles estaban siendo amedrentados por las autoridades romanas? Ellos dijeron, es menester obedecer a Dios que ante los hombres. Ahí tuvieron una salida. Eso es lo que el Espíritu Santo le mostró en ese momento lo que debían responder. Entonces, nosotros constantemente debemos estar estudiando la palabra. Por eso, cuando uno le dice, oiga, le invito a predicar, ya pues, entonces yo siempre debo estar preparado, a tiempo y fuera de tiempo, preparado para la palabra. Entonces, el ejercicio es importante. Un soldado está, haya guerra o no haya guerra, debe estar alistado, listo. Así también como hijo del Señor, también preparado en lo que implica servir al Señor. Muy bien, hermano. Yo intervengo hasta aquí. La próxima semana avanzaríamos el pasaje capítulo 1 de versos 16 al 21. Ya ahí cerraríamos el capítulo 1. Y le tocaría ahí coordinar a nuestro hermano. ¿Quién le toca coordinar para esa fecha? Es. Me toca coordinar a mí, pastor. Ah, sí. Y ya, muy bien. Sí. Ya. Muy bien, si alguien se siente más apto para coordinar, lo puede hacer, moderar el culto, así que también bienvenido. Dejo a mi hermano Joel. Muchas gracias, vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, que nos permite recordar, recordar, como dice tu palabra allí, si estas cosas abundan en vosotros y no dejarán estar ociosos, dice tu palabra, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cada día crecer en ese conocimiento, tanto en la profundidad como en la extensión y como en la altura, para que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Toda la gloria y la alabanza sean de a ti, en los méritos santos de Jesús. Amén y amén.